días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que están con nosotros en esta mañana, una mañana hermosa que el Señor nos ha dado, un día perfecto para adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para darle gracias por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros en esta semana. Los anuncios de esta semana, hermanos, al terminar esta grabación a las 10 de la mañana nos reunimos para seguir estudiando Libres en Cristo. Estamos en Romanos capítulo 6. También después de eso a las 11 tenemos la predicación, y el próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos la transmisión de la predicación vespertina del miércoles, y a las 7 de la noche nos reunimos en nuestro lugar de costumbre para estudiar personajes bíblicos. También, hermanos, recuerde por favor de estar orando por las personas que están batallando. Ahí hay mucha necesidad de oración. Le pido que siga orando por la recuperación de mi suegra, la hermana María Ceballos. También ha estado batallando con muchísimo dolor en esta semana. Continúe orando por favor por la vida espiritual de la hermana Marilena López, y también por Elizabeth Álvarez allá en Guadalajara. Ana Narváez, no recuerdo si es en México o en Texas donde ella se encuentra, que está luchando contra el cáncer. Aparte hay una familia, una pareja, un matrimonio joven en Guadalajara. A la hermana de 24 años, y discúlpeme, se me olvidó el nombre, se lo voy a tener después. Ella ha tenido problemas con su páncreas, creo que tiene una infección en su páncreas. La hermana ahorita está abierta de su vientre, déjeme le digo, tiene un bebé de no sé si meses o un año apenas. Y le han estado quitando parte del páncreas, creo que ahorita le queda muy poco de páncreas, entonces pedimos que usted esté orando por ella. No, se me olvidó el nombre, lo tengo anotado y no me traje la nota, pero por favor póngala en oración. Ella es miembro de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia en Miramar, Zapopan. Entonces por favor le ruego que Ortega, creo que se apellida Ortega, le ruego que esté orando por ella. O es Ortega o es Romero, una de esas dos, pero ore por favor por ella, por su recuperación, y que Dios haga su obra, su voluntad en esta situación. También recuerde estar orando por la vida espiritual de nuestras familias, de cada uno de los miembros de la congregación, por los pastores que están predicando alrededor de esta área, y también por en el estado y en todo el mundo, hermano, donde se está predicando la palabra del Señor en este día. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por favor, y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor en esta mañana. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su amor, su misericordia, por el momento que nos permite, Señor, de estar reunidos. Señor, en esta mañana ponemos en sus manos estas necesidades que hay, necesidades físicas, Señor, en cada una de estas personas que hemos mencionado. Le rogamos, Dios mío, que usted trabaje, que haga su voluntad, que se manifieste, Señor, en cada una de estas personas, y sobre todo que ellos puedan ver, Dios mío, su presencia, puedan sentirla, puedan tener la paz que ellos necesitan. Ahora estamos rogando también, Señor, que usted bendiga su palabra en esta mañana, sea con los hermanos que están predicándola hoy, no solamente aquí en el estado, Señor, sino alrededor del mundo. También le pedimos, Dios mío, que usted trabaje, Señor, en nuestras vidas. Pido, Señor, que usted perdone nuestros pecados, los míos que son muchos, Señor. Quite de mí cualquier cosa que estorba, para que pueda yo ser de bendición estando aquí en este lugar. Bendiga a mi esposa, Señor, con su malestar, con la tos que trae, y también le pedimos que usted trabaje, Señor, ahora que le van a hacer la cirugía, Señor, para el día 25 del próximo mes. Rogamos de su guía, Señor, sobre los doctores. Bendiga, Dios mío, su palabra, por favor, y que venga con poder, Señor, que no sea yo quien está hablando, sino usted, Señor, a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús se lo estamos pidiendo todo. Amén. Josué, por favor, Josué capítulo 24.
Josué capítulo 24 y vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 28. Del versículo 14 al 28 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. Quitad pues ahora a los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de una encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, a cada uno a su posesión. Decisiones, hermanos, decisiones. Dice el versículo 5: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sabe, hermano, la vida está llena de decisiones, y no es la primera vez que hablamos de esto. Siempre en nuestras vidas habrá que tomar decisiones, siempre. Decisiones. Tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras de muchísima gente que tuvo que tomar un paso para un lado o para otro. Pero la verdad es que ninguno de ellos se quedó jamás sin tomar una decisión que afectase su vida. En este pasaje tenemos a Josué hablándole al pueblo. Ha terminado la conquista, o al menos lo que habían hecho hasta ese momento. Y Josué les comienza este pasaje, ¿verdad?, con todas las tribus reunidas, y comienza a hacer un balance, un repaso de la historia de Israel, de todo lo que pasaron hasta ese momento. Y les recuerda que Dios los ha sacado de Egipto. Les recuerda que Dios es quien los ha librado de los ataques de los enemigos de Israel hasta traerlos a ese punto en la tierra prometida. Y el pueblo
decide en ese momento. Y sabemos, queridos hermanos, que las decisiones del pueblo en esta generación, en la generación en la que está hablando Josué, toma las cosas en serio, pero también sabemos que había problemas en el pueblo en ese momento. Sabemos que tenían ídolos, porque Josué lo sabe y Josué se los dice: sacad pues los ídolos de entre vosotros, los dioses ajenos. Y Josué en ese momento, en el momento en que el pueblo decide, él también toma su propia decisión. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Recorremos las Sagradas Escrituras y encontramos ejemplos de esas decisiones que se toman a través de la vida. Y hay decisiones, hermano, déjeme, vuelvo a repetir, no hay decisiones que usted y yo habremos de tomar o que hayamos tomado que nunca tendrán repercusiones. Cada decisión que usted y yo tomamos en la vida tiene una repercusión, tiene un resultado, tiene un movimiento. Yo no sé, las leyes de física hablan de la inercia. No sé si podríamos aplicar esta o al menos esta palabra, ¿verdad? Pero cada decisión que usted y yo tomamos al caminar en nuestra vida hay una inercia. ¿Qué quiere decir? Que se necesita una fuerza contraria para detener esa inercia. O si no, solamente esperar a que se acabe el impulso y ahí quede. Sin embargo, queridos hermanos, en nuestras vidas encontramos a gente, ¿verdad? A gente que decidió hacer una cosa, o que bien decidió no hacer una cosa. Tenemos, hermanos, por ejemplo, al carcelero de Filipos, quien después de que el apóstol Pablo está cantando, el apóstol Pablo y Silas están cantando en la prisión allá en Filipos, viene el terremoto y el carcelero piensa que todos se han escapado y está a punto de matarse con su propia espada. Y el apóstol Pablo le dice que no haga nada, que no ha escapado nadie, que todos están bien. Y esta persona, después de haber escuchado por grandes o largas horas de la noche el testimonio del apóstol Pablo, los cantos que él estaba llevando a cabo, que estaba entonando, tanto él como Silas, les pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahí tomó una decisión, queridos hermanos. Tenemos en cuenta, queridos hermanos, también la decisión, una decisión para bien de esta persona. En la historia de la palabra de Dios encontramos a David, queridos hermanos. Dicen las escrituras que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David no estaba en el lugar que tenía que estar. Y David andaba paseándose por la terraza de su palacio. Y en ese momento David se da cuenta que hay una mujer en la azotea desnuda bañándose, y la codicia. El problema no fue que el pecado no está en que David la haya mirado una vez. El problema estaba en la decisión que David tomó de continuar mirándola y codiciarla. Y decide finalmente mandarla a llamar y traerla al palacio. Y vemos, queridos hermanos, la decisión de David de adulterio que lo siguió con resultados en su vida, en sus propios hijos, en su propia familia, por causa de esa decisión mala. Decisiones, hermanos, decisiones que usted y yo tenemos que tomar. La primera área de decisiones, queridos hermanos, en que usted y yo nunca nos vamos a arrepentir, es la decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, de pedirle a Jesucristo que nos salve de nuestros pecados, de admitir, hermanos, de creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor, y confesar con nuestra boca que Dios le levantó de los muertos, de pedirle a Él que nos dé la vida eterna, que entre a nuestro corazón, que nos salve del pecado. De esa decisión nunca, queridos hermanos,
nunca nos vamos a arrepentir. Tenemos el ejemplo del ladrón penitente, y creo que lo había mencionado la semana pasada, ¿verdad? Está Jesucristo colgado y a su derecha está uno y a su izquierda está otro. Y mientras uno le injuriaba y le decía: si en verdad eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, por supuesto. Si en verdad. Y el otro ladrón, la otra persona que estaba del otro lado de Jesús: Señor, yo sé quién eres. Esta es mi propia versión, para que no me decir el pastor está usando una Biblia que no sé qué versión será. Señor, yo sé quién eres. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, hoy, en el paraíso. Mira, hermano, a lo último de la vida de esta persona, de ambas personas, a lo último. Y uno, hermanos, por causa de esa decisión que ambos tomaron, uno tomó la decisión de rechazar y de injuriar y de recriminar a Jesús, mientras que el otro tomó la decisión de arrepentirse de sus pecados, de mirar a Jesús como la única opción, como la única puerta de salvación. ¿Y qué pasa, queridos hermanos? Uno termina en el paraíso, en la presencia de Dios junto con Jesús, y otro se va directamente al infierno. De esa decisión, hermanos, de la decisión de recibir a Cristo, nunca nos vamos a arrepentir. No importa qué pasos y qué situación venga después en nuestras vidas, usted y yo, que ya lo hemos hecho, tenemos la certeza, queridos hermanos, de que tenemos un Salvador que está preparando un lugar especialísimo para nosotros. Tenemos un Redentor, hermano, que se compadece de nosotros. Tenemos un intercesor, hermanos, que aboga en nuestro favor. Tenemos un Salvador, hermanos, que no dejó las cosas a medias. Yo no tengo por qué ayudarle en mi salvación. Yo no tengo, hermanos, por qué decirle a él cómo haga las cosas. Qué hermoso es esto, hermanos. Y qué simple también y fácil de entender, que teniendo un Salvador, un intercesor que se compadece por nosotros, que ha sufrido lo mismo con nosotros, no nos exige a usted y a mí nada más que creer y confiar en él para ser salvos. Nunca nadie se ha arrepentido de recibir a Cristo como su Salvador personal. Sin embargo, hay tantísima gente en el infierno, hermanos, hoy en día, siendo atormentados, sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque no recibieron a Cristo como su Salvador personal. Otra decisión que usted y yo debemos de tomar, hermanos, es otra área de las decisiones, discúlpeme, es el perdonar el mal que nos han hecho a nosotros. ¿Sabe, hermano? Hay gente que nos ha atacado, hay gente que ha abusado de nosotros. Hay gente, hermanos, que se ha propasado en nuestras vidas, que ha tomado ventaja de cada uno de nosotros. Y sin embargo, hermanos, déjeme le digo que hay más placer en perdonar que en el guardar rencor. Cuando usted y yo guardamos rencor, hermanos, sobre alguna situación o algún problema, y en ese rencor que usted y yo estamos guardando, nace el odio, nace la amargura, hermanos. Esa situación es como el estar tomando veneno, literalmente, y esperando que ese veneno le haga efecto a la otra persona que nos hizo mal. No haga tal cosa, querido hermano. Antes tome la decisión de perdonar y de poner las cosas en las manos de Dios. Sabe, hermano, muchas cosas han pasado en nuestras vidas. Y comentaba yo hace un tiempo con mi esposa acerca de esto, cómo ha sido Dios tan misericordioso y tan maravilloso con nosotros, cómo ha sido Dios en proveernos a nosotros, cómo ha sido Dios en darnos más allá de lo que nosotros merecemos. Y ¿sabe por qué lo podemos ver, hermanos? Porque hemos tomado la decisión de perdonar a aquellos que nos han ofendido, a quienes han tomado ventaja de nosotros.
a quienes se han aprovechado de nosotros. Y mire, por ejemplo, tenemos en las escrituras tenemos a José perdonando a sus hermanos. Y aprendemos un principio, queridos hermanos, en la actitud de José. Aprendemos un gran principio, y este principio es que Dios no te va a bendecir si tú no antes perdonas y sacas el rencor y la amargura de tu corazón. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué no te va a bendecir? Porque si tú tienes amargura y rencor en tu corazón, hermano, no vas a poder ver lo que Dios está haciendo en tu vida. No vas a poder ver las bendiciones que Dios te está otorgando. Tenemos el ejemplo contrario de esto, hermanos, a Saúl como rey de Israel, como el primer rey de la nación de Israel. ¿Y qué tenía en su mente? Que David lo había traicionado. ¿Qué tenía en su mente, hermanos? Una raíz de amargura tan profunda que lo destruyó completamente. No podía ver, queridos hermanos, que Dios estaba con él. No podía ver, queridos hermanos, que Dios lo estaba guiando. No podía ver, queridos hermanos, que Dios le estaba dando la victoria y lo estaba usando. Y en base a esa raíz de amargura y de odio, queridos hermanos, y de rencor, Saúl toma decisiones que por siempre no lo dejaron en paz en su vida. Tomó decisiones, queridos hermanos, de desobedecer a Dios cuando Dios le había dicho: mata a todo lo que está ahí, no perdones a nadie. Samuel, es que el pueblo decidió, ¿verdad? Que vamos a guardar los bueyes y las ovejas, lo mejor, para sacrificarlo al Señor. ¿Y qué le contesta Samuel? ¿Pide Dios sacrificios? ¿Pide Dios ofrendas? ¿O humildad y obediencia? ¿Sabe, hermanos? Cuando usted y yo tomamos la decisión equívoca de guardar el rencor y el odio y la amargura en nuestro corazón, nuestros ojos son cegados y nuestra inteligencia es entumida literalmente, hermanos, por causa de ese rencor y de esa amargura, y estamos mirando a nuestro alrededor y lo único que vemos es maldad, lo único que vemos son errores de los demás, lo único que vemos, hermanos, está aún socavando más nuestro espíritu. ¿Usted cree que eso no va a pasar nada, hermanos? Otra área, hermanos, en la que es importante que usted y yo tomemos la decisión correcta. Mira, la primera área es en el área espiritual, asegurándonos de tener a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nuestro abogado intercesor, no un fiscal que nos va a atacar y que nos va a acusar. La siguiente área, hermanos, es la obediencia a Dios en tiempos de prueba. ¿Sabe, hermano? Mire, aquí en lo negativo encontramos a un Moisés atareado, a un Moisés cansado, y es ahí, hermano, donde nuestras decisiones nos afectan. Y Dios le dice allá en el libro de Éxodo, le dice, en ese tiempo de presión para Moisés, porque el pueblo está renegando y se está quejando de la sed y del calor y de todo lo demás, y nuestro Dios le dice a Moisés: habla a la roca y te va a dar agua, dile que te dé agua, háblale. Y Moisés, al contrario, va y golpea la roca y le dice: saca agua. Mire, la roca sacó el agua. Pero ¿qué le pasó a Moisés, queridos hermanos? Nunca entró a la tierra prometida por causa de la decisión errónea que tomó en un tiempo de prueba. Queridos hermanos, obedecer a Dios, la decisión de obedecer a Dios en tiempo de prueba es la decisión más correcta que usted y yo vamos a tomar en nuestras vidas como creyentes.
Cuando usted y yo decidimos, hermanos, dar un paso de fe, confiando, hermanos, en que Dios va a hacer las cosas. Aun cuando, recuerden, hermanos, aun cuando Abraham se le pidió: dame a tu hijo, a tu único hijo, en el cual te prometí descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, queridos hermanos, no tomó la actitud de Jonás, ¿verdad? Si se acuerda de Jonás, que le dice Dios: Jonás, vas a ir y vas a ir a predicar a Nínive, y te vas para allá y les predicas, porque necesitan escuchar del mensaje de misericordia, necesitan escuchar del mensaje de redención, necesitan saber que ellos van a ser castigados por causa de sus pecados y de sus obras. ¿Qué hace Jonás, queridos hermanos? Nínive está para allá, Jonás se va para allá. Y luego todavía, después de que lo traga el pez, el gran pez, ¿verdad? Nosotros decimos ballena, estamos asumiendo que es una ballena, ¿verdad? En realidad no sabemos qué era, pero se lo traga el gran pez, y por 3 días y 3 noches está en el vientre del pez. Y va y yo lo veo así, está en el mar Mediterráneo por ese lado, y va y se lo lleva por todo el mar Mediterráneo y le da la vuelta allá a África, y pasa por el sur, y luego regresa acá por el Golfo, ¿verdad? De Acaba, por ese lado, y lo escupe, allá lo vomita. Y va Jonás y camina y predica, queridos hermanos. Y mire la decisión de desobedecer en tiempo de prueba. Y el mismo Jonás decide no perdonar, y guarda en sí una raíz de amargura en él mismo y de odio. Tanto así que va y se pone en un rincón para esperar y ver que Dios destruya a Nínive. Y Dios no la destruye porque Nínive se arrepiente. Jamás se ha escuchado de un pastor, de un evangelista, de un predicador que se enoje porque todos se convierten. Va y espera allá y ya ve que Dios no hace nada. Señor, mira, si yo ya sabía, por eso no quería venir, porque eres un Dios misericordioso y yo sabía que los ibas a perdonar. No sabía. Él sabía que Dios es misericordioso, pero no sabía si Nínive se iba a arrepentir o no. Y tiene más misericordia de una calabacera que está ahí, con la cual se está cubriendo del sol. Y Dios seca la calabacera para darle una lección. Queridos hermanos, es importante que usted y yo aprendamos a obedecer a Dios en el tiempo de prueba. Yo no sé qué está pasando, queridos hermanos, con nosotros espiritualmente como nación, espiritualmente, hermanos, como congregación, pero viene el tiempo de prueba y la primera decisión que muchas veces tomamos es: no vamos a ir a la iglesia, no vamos a congregarnos hoy. ¿Por qué? Porque está pasando esto en mi familia. ¿Por qué? Porque está sucediendo esto en la nación. ¿Por qué? Porque está pasando esto con mis hijos. Nuestros hijos se portan mal y muchos padres, en lugar de traerlos a la casa del Señor, te quedas y no vas a asistir a las actividades de los jóvenes. No, queridos hermanos, es tiempo que aprendamos de la preeminencia de Dios que Él debe tener en nuestras vidas. Y en el tiempo de la prueba es cuando más cerca tenemos que estar de nuestro Dios. Y tenemos que tomar la decisión, queridos hermanos, de obedecerle a Él, aún con más razón durante este tiempo. La quinta área, hermanos, donde usted y yo tenemos que decidir es la confianza que debemos de tener en Dios en tiempos de necesidades. Es que tengo que trabajar el domingo. ¿Ya buscó otro trabajo, hermano, donde no tenga que trabajar el domingo? Hermano, es que tengo que trabajar el domingo porque en el tiempo de invierno no hay mucho trabajo.
¿Ya le dijo Dios que no le va a dar trabajo en el invierno? Oh, es que me ofrecieron este trabajo y solamente se puede hacer el domingo. Queridos hermanos, es necesario que usted y yo aprendamos a confiar en Dios. Decidamos confiar en Dios en este tiempo de necesidad. De la misma manera, hermanos, en que la viuda dio de comer a Eliseo y le dio lo único que tenía al siervo de Dios. Lo único. A veces, queridos hermanos, en nuestras vidas actuamos, decidimos erróneamente y pensamos que Dios no va a recompensar esa decisión de obediencia, esa decisión de confianza en Dios. Ahí, hermanos, es donde nuestras vidas demarcan una gran diferencia en la verdadera espiritualidad que usted y yo tenemos, la verdadera espiritualidad que usted y yo decimos poseer. Sabe, hermanos, esta mujer no tenía ya nada. Me como esto y me voy a morir. Es todo lo que voy a hacer. Dame de comer a mí, Dios te va a proteger. Dios te va a dar en abundancia. Confía en Dios, hermano o hermana, en el tiempo de la necesidad. Confíe, decida, hermano o hermana, confiar en el Creador del universo. Decida, hermanos, confiar en las promesas que Él nos ha dado. Decida, hermano, obedecerle a Él. Tenemos el ejemplo de Noemí y de Elimelech y sus dos hijos, Malón y Quilión, que decidieron, queridos hermanos, salir de Belén e irse a Moab en un tiempo de hambre. Y ahí, hermanos, dice la historia en el libro de Ruth que Noemí perdió absolutamente todo. Perdió todo. Hace unos años tuve el privilegio de hablar con un cristiano, hermanos. Se lo voy a poner de esta manera, con un cristiano que vivía alejado. Yo no sé si era cristiano, hermanos, porque su familia era cristiana, o yo no lo puedo saber, o era cristiano porque en verdad había recibido a Cristo como su Salvador personal. Esta persona había tenido problemas en México con las drogas, había tenido problemas con muchas cosas. Y aquí lo conocimos, empezó a asistir a la iglesia, empezó a alimentarse espiritualmente, empezó a entender. Tenía un trabajo en una tienda y hacía comida y trabajaba los domingos. Y le digo, hermano, es tiempo de que confíe en el Señor y busque otro trabajo para que sea fiel al Señor. Usted ya ha visto lo que Dios ha hecho en su vida, acérquese a Él. El hermano finalmente me dice, pastor, ¿usted puede conseguirme un trabajo? Le digo, sí, pero usted tiene que entender que ahí la gente sabe que yo soy cristiano, sabe que yo soy pastor. Usted tiene que tener cuidado de cómo actúa. Yo le voy a conseguir el trabajo. Le conseguí el trabajo, hermanos, y este hermano tomó una decisión equivocada. Comenzó a juntarse con las personas erróneas. Y mire, hermano, esta persona al último tuvo un problema, un percance bien horrible. Se puso a tomar alcohol y se emborrachó. Y no sé si andaba drogado también. Y se metió en un lugar y se empezó a pelear con unas personas ahí. Le pusieron una golpiza, hermanos, que lo dejaron tirado en coma.
Por 3 días no supimos dónde estaba. Hasta el último llegó una llamada a la compañía donde él les dijo dónde trabajaba, y así fue cuando nos dimos cuenta qué había pasado con él. Tristemente, hermanos, a este hermano, esta persona, yo le tuve que decir: ¿sabes qué? Tienes que regresarte a México. Yo hablé con su familia en México y les dije: yo no puedo tomar una responsabilidad que a mí no me corresponde. Yo no quiero tener que estar hablándoles a ustedes para avisarles que él está muerto o algo, porque él está tomando las decisiones incorrectas en su vida. Pero le puedo decir que este hermano, al igual que Noemí, regresó a su patria, regresó a su familia absolutamente peor de como había él salido de ahí. Y lo digo, hermanos, como una ilustración para que usted y yo podamos entender que la vida de Noemí es una perfecta ilustración y aplicable aún en nuestro tiempo. Hermano, hermana, cuando usted y yo nos equivocamos en confiar en Dios, en no confiar en Dios, y confiamos más en lo que nosotros hacemos, confiamos más en lo que nosotros vemos, en la gente que está a nuestro alrededor, usted y yo vamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Cuando Noemí regresó a Belén, le preguntaron: ¿no eres tú Noemí? Ya no me llamen más Noemí, ahora soy Mara. Porque ella había regresado con una raíz de amargura. ¿Sabe qué? Se había equivocado en no confiar en Dios en el tiempo de necesidad. La última área, hermanos, en las decisiones en nuestras vidas es vivir con firmeza o mantenernos en firme por lo que es correcto. Y yo sé que aquí, queridos hermanos, aquí hay mucho para nosotros. ¿Cómo es el mundo con nosotros, con usted y conmigo? Hermano, yo le digo: no se mezcle con el mundo. Acuérdese de Sadrach, Mesach y Abednego, o de Ananías, Misael y Azarías. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted confía en Dios y toma la decisión de estar firme en lo que es correcto, cada cambio que venga en su vida vendrá de la mano con una bendición de parte de Dios. Dios, hermano, hermana, nunca lo va a dejar solo. Cuando usted dice: yo me voy a poner firme y voy a enfrentar los ataques del mundo, ¿sabe una cosa? Dios está con usted, Cristo está con usted. Usted nunca va a estar solo. En verdad, hermano, usted no está soportando nada, es Dios, es Cristo mismo quien está soportando los ataques. Es Él quien nos ha dado la victoria a usted y a mí, y es en Él, hermano, en quien usted y yo tenemos que decidir estar firmes en Cristo. No importa los cambios que vengan, no importa las situaciones que vengan. Me viene a la mente Pilatos, cuando va y simple y sencillamente con el hecho de lavarse las manos dice: yo no soy culpable de este hombre, de la sangre de este hombre. Aun cuando él sabía que Cristo era inocente. Hermano, hermana, es necesario que usted y yo decidamos correctamente en nuestras vidas. Y es aquí, hermanos, donde viene la pregunta del día de hoy. Mientras la hermana Tania toca, ¿qué está decidiendo usted en este momento, querido hermano, querida hermana? Usted en este momento está decidiendo si viene a la iglesia o no viene. Usted en este momento está decidiendo si viene a la escuela dominical o no viene.
Usted en este momento está decidiendo con qué actitud va a venir a congregarse en este día. Usted va a decidir si viene con el corazón contrito y humillado y decidido a escuchar de Dios, o va a decidir si viene con un espíritu de incertidumbre y de rencor, de duda a lo que va a escuchar. Yo quiero decirle, hermano, hermana, que es tiempo de que usted y yo decidamos para nuestro bienestar. Es tiempo que usted y yo decidamos, queridos hermanos, el perdonar a aquellos que nos hicieron mal. Es tiempo que usted y yo decidamos obedecer a Dios aún en tiempo de prueba. Es tiempo que usted y yo decidamos confiar a Dios aún a pesar de las grandes necesidades que tenemos. Es tiempo, hermano, hermana, que usted y yo decidamos estar firmes por lo que es correcto. ¿Qué es lo que usted va a decidir en esta mañana? Nadie va a decidir por usted. Es usted quien va a decidir. ¿Le va a dar a Dios el lugar que le corresponde en su vida? ¿O va a seguir usted tomando la preeminencia en su vida? Es tiempo, hermano, hermana, que nos hagamos responsables de esas decisiones que tanto usted como yo estamos tomando. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor. Gracias por su palabra, gracias por su amor y su misericordia. Gracias por el cuidado y la protección que tiene de nosotros. Dios mío, ayúdenos. Somos incapaces, Señor, somos gente carnal. Somos personas que nos equivocamos constantemente. Yo le pido perdón por eso y le ruego de su misericordia sobre nosotros. Denos de su gracia, Señor, por favor. Denos de su gracia. Gracias, Dios mío, por esa oportunidad que nos da de resarcir, de enmendar nuestros errores. Ayúdenos, Señor, a ser sensibles al llamado de su Espíritu, a la voz de su Espíritu Santo habitando en nosotros cuando tenemos que decidir. Queremos honrarle, queremos glorificarle, queremos servirle, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.